En este video, exploraremos en detalle el funcionamiento de un sistema de encendido CDIC, que significa ignición por descarga de condensador de corriente alterna. Este sistema es crucial para el encendido eficiente en motores de combustión interna. La bujía produce la chispa necesaria para encender la mezcla de aire y combustible en el cilindro, generada cuando un alto voltaje salta entre sus electrodos. El cable de alto voltaje conecta la bobina de encendido con la bujía, transportando el alto voltaje generado en la bobina para provocar la chispa. La bobina de encendido es un transformador que convierte la corriente de bajo voltaje en una de alto voltaje, necesaria para la chispa en la bujía. Está compuesta por un devanado primario y uno secundario, ambos envueltos alrededor de un núcleo de ferrita. El conector de bujía asegura una conexión firme entre el cable de alto voltaje y la bujía, garantizando una transferencia efectiva de la corriente. El resorte dentro del conector ayuda a mantener una presión constante entre el cable y la bujía, mejorando la fiabilidad de la conexión. La varilla metálica roscada, generalmente de acero, asegura la bujía al motor, facilitando su instalación y extracción. El devanado primario de la bobina es la primera etapa donde se induce una corriente que genera un campo magnético, crucial para inducir un voltaje elevado en el devanado secundario, que tiene muchas más vueltas de alambre y donde se genera el alto voltaje necesario para la chispa. El núcleo de ferrita mejora la eficiencia del campo magnético dentro de la bobina, permitiendo una mayor inducción de voltaje. El sistema CDIC, corazón del sistema de encendido, almacena energía en un condensador y la libera súbitamente a través de la bobina para generar la chispa. La conexión del conmutador a la bobina de encendido asegura que la energía almacenada en el condensador se transfiera eficazmente a la bobina. El interruptor de parada, o llave de parada, corta el suministro eléctrico al sistema CDI, deteniendo la generación de chispas y apagando el motor. La conexión a la carcasa del motor cierra el circuito eléctrico dentro del motor, permitiendo el flujo de corriente y el correcto funcionamiento del sistema de encendido. La bobina generadora produce la corriente necesaria para alimentar el CDI, mientras que el sensor inductivo detecta la posición del rotor y genera un pulso que desencadena el proceso de encendido. Los devanados para alimentar el conmutador generan la energía que alimenta el sistema CDI, asegurando que el condensador se cargue adecuadamente. El imán, ubicado en el rotor del generador, crea el campo magnético necesario para generar corriente en los devanados. El núcleo de acero soporta este campo magnético y mejora la eficiencia del sistema, mientras que el carrete sostiene los devanados de la bobina, asegurando que estén firmemente en su lugar y bien aislados. Un extremo de la bobina está conectado al CDI y el otro a la carcasa del motor, cerrando el circuito eléctrico. El rotor del generador, que contiene 8 imanes con polaridad alterna y una pestaña metálica en su radio exterior, induce voltajes alternos en los devanados del generador al girar. El diodo rectifica la corriente alterna, permitiendo que fluya en una sola dirección, lo cual es crucial para cargar correctamente el condensador que almacena la energía eléctrica hasta que se necesite para generar la chispa en la bujía. El tiristor, controlado por el pulso del sensor inductivo, actúa como un interruptor que permite que el condensador se descargue en el devanado primario de la bobina, creando un campo magnético que induce un alto voltaje en el devanado secundario. Este alto voltaje induce una chispa entre los electrodos de la bujía, encendiendo la mezcla de combustible en el cilindro. Después de que el condensador se descarga, el tiristor se cierra y el proceso comienza de nuevo para la siguiente chispa. Cuando la llave de parada está en la posición de apagado, los contactos cortocircuitan la salida del CDI a tierra, evitando que el condensador se cargue y deteniendo la generación de chispas, lo que apaga el motor. Este video detalla cómo funciona este sofisticado sistema de encendido, esencial para el correcto funcionamiento de motores. También hay sistemas de encendido de corriente continua, DC, que operan de manera similar.